Bueno, hermanos, aquí esta porción de las Escrituras. El título de la prédica es Preguntas específicas acerca del soltero y el divorciado y los matrimonios mixtos. Y volvemos a leer toda la porción que está en 1 Corintios 7, 8 al 16. Todos juntos la leemos. Dice: a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden: no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelvan a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuere, sus hijos serían impuros, mientras que, de hecho, son santos. Sin embargo, si el no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Amén. Bueno, hermanos, aquí tenían una pregunta en la iglesia de Corinto, ¿no? Que era acerca del soltero, el divorciado y los matrimonios mixtos. En la introducción, en este pasaje, Pablo responde a las preguntas con respecto al matrimonio. Específicamente, 3 preguntas con respecto al matrimonio, que son los solteros y las viudas, la pareja cristiana casada y el divorcio, el cristiano casado con el cónyuge incrédulo. Y veamos la primera pregunta con respecto a los solteros y las viudas. Es muy probable que los solteros se refiera a los hombres viudos y a los hombres y mujeres divorciadas de la congregación. Recuerden que anteriormente el caso de las vírgenes y hombres solteros lo habíamos tratado en los capítulos 1 y 2, versículos 1 y 2 de este capítulo del 7, y también se va a ver en el versículo 25 y del 25 al 38. Pero aquí se refiere, tenían ese problema, ¿no? Ok, ya son casados, ¿sí? Ya son separados, ya son divorciados. ¿Qué hacemos? Recuerden que era una iglesia que estaba toda patas para arriba, ¿no? Y aquí había mucha inmoralidad sexual. Entonces decían, ¿qué vamos a hacer? Y estas preguntas se las hicieron a Pablo, ¿no? En su carta. La iglesia había experimentado en ese entonces relaciones sexuales. O sea, tenían relaciones con todo. Recuerden que era una ciudad donde llegaban a comercializar productos, pues había de todo, ¿no? Pero ellos querían mantenerse en la palabra de Dios, querían seguir el camino de Dios. Entonces tenían esas preguntas, esas interrogantes. Bueno, ¿qué hacemos? Si se casaron y uno es creyente y el otro no, ¿qué hacemos, no? Aquí se refiere en el punto 1, los solteros y las viudas, pero recuérdenlo, los que se habían divorciado, ¿sí? O las viudas. ¿Cuál era la mejor opción para estas personas para combatir la tentación en una sociedad enloquecida por el sexo? Entonces ellos querían mantenerse fieles a la palabra, ¿no? Entonces tenían esas incógnitas, esas dudas. Y en el inciso A del versículo 8 nos dice: la mejor opción, quedarse soltero. El versículo dice: a los solteros y a las viudas les digo que sea mejor que se queden como yo. Pablo era soltero en ese entonces, ¿no? ¿Y por qué esta mejor opción? Punto número 1, por la necesidad que apremia. En el versículo 26 de este mismo capítulo nos dice la palabra: pienso que,
a causa de la crisis actual, es bueno que cada persona se quede como está, ¿sí? ¿Y por qué era esto? Porque Pablo vislumbraba la persecución del Imperio Romano contra los cristianos en ese entonces. ¿Y por qué lo decía que se quedaran así? Para que sufrieran menos. Porque si estaban casados, venía la persecución y venían y mataban a su esposo, encarcelaban a uno o ambos, iba a ser mucho sufrir, ¿no?, de parte de la pareja. Entonces Pablo aquí les dice, por la necesidad que apremien mejor que se queden solteros. Y en esta misma pregunta, el punto número 2, dice, porque podrían dedicarle al Señor toda su atención sin impedimento. En la prédica antepasada vimos esto, ¿no? Que si no estaban casados podían dedicarse al Señor plenamente. En el versículo 35 nos dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. Lo que aquí Pablo decía, que si estabas soltero, todo tu tiempo te lo dedicaras al Señor, obviamente no teniendo esposa, ¿no?, y familia, sino que te dedicabas enteramente, recuerden que aquí le está hablando a los creyentes, ¿sí? Entonces, si no están casados y si Dios les da, también vimos que ese don de no casarse, o de casarse en este aspecto, de no casarse, era para dedicarlo al Señor. Más adelante vamos a ver si les da o no les da ese don a cada un creyente, ¿no? Y la segunda opción, el inciso B, que es un mandato, casarse antes de quemarse de pasión. Lo tenemos aquí el versículo 9, si alguien me lo quiere leer fuerte. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Gracias. Ok, esto era un mandato, es un deber, una obligación para los cristianos, que si no podían contener su pasión, mejor que se casaran, ¿no? Para no andar en pecado, que era mejor que se casaran. De este mismo inciso, el punto número 2, solo hay una excepción para no casarse, que era la voluntad de Dios, la que vimos la predica pasada. Dios llama a algunos hombres y mujeres a llevar una vida de soltero y dedicada a su servicio, ¿sí? Dios llama a algunos que son solteros para que se dediquen de lleno al servicio del Señor. Y aquí, si Dios llama a esa persona a llevar una vida de dedicación, ¿qué creen que le dará a esa persona? El poder para controlar su pasión. Recuerden, si Dios escoge a alguien soltero para dedicarse de lleno a Él, también le va a dar a esa persona ese poder para controlar su pasión, ¿no? No andar diciendo, sí, ahorita sí, y voy a dedicarme a la iglesia 2 horas, pero al ratito ya me dedico a toda mi pasión. No, Dios les va a dar, si Dios ya los llamó a esa persona soltera, Dios les va a dar ese poder. Nuevamente, si Dios no lo ha llamado y no le ha dado el poder para controlar su pasión, el creyente, ¿qué debe hacer? Casarse, ¿sí? Si Dios, yo pienso, soltero, que Dios me ha llamado para trabajar para Él, ¿sí? Las cosas sexuales, Dios me lo va a quitar de la mente para dedicarme de lleno a Él. Pero ¿qué dice? Si yo estoy errado y digo, no es que Dios me llamó, pero tengo esas cosas atrás de mí que me hacen que siempre esté con esas pasiones desenfrenadas, ¿sí? Entonces Dios no me ha llamado, Dios no me ha dicho, tú debes ser para mí, y Dios me dice que mejor me case para no andar en pecado, ¿sí? Y observemos las palabras exactas de Pablo. La predica pasada, que sería bueno, que eso quiere decir que es sano o puro. Le sería al hombre no tocar mujer, si recuerdan en los versículos 1 y 2 de este mismo capítulo, y se refiere a tocar en toda la extensión de la palabra y no solo al celibato. Recuerden que en esos primeros versículos, estos corintios decían,
No, mejor para no tener relaciones, mejor vamos a dedicarnos al celibato, ¿no? No tener nada, ¿sí? Pero aquí Dios les dijo, Pablo les escribió, ¿sí? Si Dios te llamó a trabajar para Él, Dios te va a dar ese mismo poder para mantenerte fuera de esas pasiones. Pero si Dios no te ha llamado, ¿sí? Dios te dice que mejor te cases, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir aquí a los hombres y a las mujeres solteras? Que deben de cuidarse de excederse en los noviazgos o de cohabitar uno con otro. En la sociedad que vemos, me voy a juntar con él a ver si funciona un tiempecito y después vemos, ¿no? Y al final no se quieren casar, no quieren comprometerse, no quieren hacer la voluntad de Dios, y lamentablemente con los mismos creyentes ha sucedido eso. Y que, sí, mejor, o cuando son novios, ¿no? Los mismos creyentes, por sus mismas pasiones, se desbordan, ¿no? Nosotros tenemos un testimonio de un hermano, aquí le hicimos su despedida soltero y todo, y porque mis hijas, vamos a hacerle la despedida a este hermano, y que la hermana y todo eso, sí, se las hicimos la fiesta y todo, y al final, todos, como es lógico, beso, y agarró el hermano, y ¿qué creen que hizo? Le dio un beso, sí, pero en la frente, todavía no eran casados, imagínense. Iban por la calle, iban por todo eso, y ni siquiera agarrados de la mano. Fieles a Dios, hermanos. Eso es lo que Dios nos quiere dar, lo que Pablo les escribió a estas personas en Corinto, ¿no? Que se abstengan, si no son casados, que se abstengan. Si Dios les dio ese don de mantenerse para trabajar con Él, pues Él mismo les va a dar el poder para no estar en esas pasiones, ¿no? Pero si yo veo que no tengo eso, preferible casarse, ¿no? También a determinada edad, no voy a tener 15, 16 años y, pues es que mejor me caso, ¿no? O sea, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus formas de hacerlo, ¿no? Si estamos en el camino de Dios, Dios nos va a dar esa visión, ¿no? O nos va a decir, y es tu momento, no es tu momento, abstente. Pero aquí que nos dice que todos los hermanos nos abstengamos de cohabitar con alguien o de irnos más allá, ¿no? Del noviazgo. Y está refiriéndose a los solteros y a las viudas, ¿no? No debe haber pecado inmoral entre los solteros de la iglesia de Dios. Recuérdenlo, no debe haber pecado inmoral entre los solteros de la iglesia de Dios. Aquí ellos estaban batallando, todos los hermanos en Corintios estaban batallando por eso. Porque a la vuelta de la esquina ya veían cosas malas, había prostitución, había de todo. Y ellos querían y hicieron estas preguntas a Pablo, ¿qué hacemos? Esta fue la primera. La segunda pregunta es con respecto a la pareja cristiana y el divorcio. Y lo vamos a ver en los versículos 10 y 11. Si alguien me los quiere leer, por favor, fuerte. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. El 11, por favor. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Gracias. Ok, aquí ¿qué observamos? 3 mandatos claros de Dios. Pablo dice que los mandatos provienen directamente de la enseñanza del Señor mismo. O sea, no es de Pablo, no es de nosotros, ¿no? Sino de la misma enseñanza de Dios. Y el primer mandato, tenemos Mateo 5:32. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces vamos a ver estos 3 mandatos. El primero, el inciso A, el divorcio prohibido para la esposa. Versículo 10 dice: a los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. La esposa cristiana no debe divorciarse de su esposo cristiano. Aquí también hay que ver los asegúnes, ¿no? Como dicen,
Porque si el esposo le está pegando, le está golpeando y llegan con algún hermano más maduro y le dicen, no, oiga hermanos, ¿me debo divorciar o no? No es caer en los extremos, ¿no? No, la palabra del Señor dice que no te divorcies, ¿no? Pero si vemos que está agrediendo a esa persona, pues ahí sí podría, ¿no? Pero en este caso, nada más nos habla de que si se quieren divorciar, no deben de hacerlo, ¿no? Ambos son creyentes con la misericordia y el poder de Cristo en su disposición, y la esposa debe sujetarse a Cristo y venir delante de Él diariamente. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo tiene que ser una esposa y estar diariamente con el Señor? Con paciencia. El matrimonio no es cualquier cosa, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Aquí le dice a las hermanas, escudriñando las Escrituras en busca de cómo debe ser el matrimonio. Que no me diga el vecino, que no me diga la prima, ¿no? Dios me dice cómo debe ser el matrimonio. Entonces la esposa debe de estar escudriñando las Escrituras para ver cómo es el matrimonio. 3. En arrepentimiento por cualquier pecado y buscando su perdón. Inmediatamente, hermanas, arrepentirme de ese pecado y buscar el perdón inmediato, no dejarlo para después. Luego muchos, ay, sí cometí este pecado, pero bueno, en la noche me pongo a cuenta, ¿no? Y no lo hacemos inmediatamente. Confiando que el Señor proporcionará su poder para resolver los problemas. Recuerden, hermanos, cuando haya problemas en el matrimonio, ¿quién me va a ayudar a solucionarlos? Dios. No ver, no es que fulanita le hizo así, es que perenganita le hizo así, es que me dijo mi mamá que le haga así, ¿no? Si son hermanas, si son creyentes, si son hijas de Dios, Dios les va a dar esa sabiduría, ¿sí? Y por último, respetando la voluntad de Dios y el compromiso mutuo. No es nada más de mí hacia ella o de ella hacia mí. Y respetar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios del matrimonio? Que nadie se separe, ¿verdad? Nos dice también en la Escritura que todo lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre, ¿no? Así es que, hermanas, deben de sujetarse a Cristo y venir delante de Él. Esto lo hace con los que están casados. Y con las hermanas que ya son divorciadas y son separadas y esto, pues esta misma lección se la pueden dar a sus hijos, a sus nietos, ¿sí? Que estén agarrados, que estén aferrados de Dios. Dios es el que va a controlar la vida en matrimonio de una pareja, no nosotros, no la sociedad, no lo que me diga un psicólogo, que luego caemos en eso, ¿no? No, ve con tal psicólogo porque él te puede ayudar, ¿sí? Primeramente, lo que trae un psicólogo es lo que es bien para ti, es bien, ¿no? ¿Sí? Pero Dios no, Dios quiere que se mantenga esa unión, el matrimonio, la familia, ¿sí? Segundo mandato en este punto, 1 Corintios 7:10 nos dice: a los casados le doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Inciso B, en su boletín: prohibido volver a casarse, pero se pueden reconciliar con el cónyuge. Lo tenemos en el versículo 11a, se los voy a leer, dice: sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. Aquí las Escrituras reconocen que no todos, incluso los creyentes, buscarán suficientemente al Señor como para resolver sus diferencias. Lo que acabamos de decir, ¿no? Allá afuera no van a buscar a Dios para ver estas diferencias en el matrimonio. Y también nos dice que algunos creyentes también no buscarán suficientemente al Señor. Luego quieren hacerlo con sus propias fuerzas, ¿sí? Y lo hemos visto en la Escritura, lo hemos visto en Celebremos. No es con nuestras fuerzas, hermanos, ¿sí? Aquí menos. No volver a casarse. Cuando estos se divorcian, ellos tenían una pregunta: ¿qué deben hacer? ¿Quedarse solteros o volver a casarse?
Recuerden que aquí los estaba invadiendo muchas preguntas, ¿no? A los de Corinto. ¿Qué hacemos en este aspecto? ¿Qué hacemos en este otro? En este otro. Aquí decía, si se divorcian, ¿qué deben hacer? ¿Quedarse solteros o volver a casarse? Y Jesucristo, ¿qué nos dijo? No volver a casarse, ¿ok? No tenemos testimonios de que, pues me divorcié de uno, me divorcié de otro, ¿sí? Pero este sí me lo mandó Dios porque lo conocí en la iglesia. Y amén, ¿no? Porque sí lo conocí. No volver a casarse. Pueden reconciliarse con su esposo o esposa, pero no pueden volver a casarse. ¿Por qué no pelear? ¿Por qué no luchar por volverse? Obviamente, como le dije hace rato, ¿no? Si él me pega, si él todo esto me denigra y todo, pues no voy a estar aguantando, ¿no? Pero si es cosa normal, ay, es que no le calenté las tortillas y ya se quiere divorciar de mí. ¿Por qué no juntos, hermanos? El matrimonio es de dos, no de uno solo. Los dos debemos estar en todo, ¿sí? Y como dice aquí, amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que darle a mi esposa todo sin esperar nada de ella. Por consiguiente, ella va a dar todo para mí sin esperar que yo le devuelva, ¿no? ¿Sí? Y ayudarnos. No se nos va a caer la mano si le ayudamos a lavar los trastes. O ella no se le va a caer la mano si me ayuda a hacer algo, ¿no? Alguna tarea. No nos encasillemos de que esto es de mujer y esto es de hombre, ¿no? Mi papá luego decía así, bueno, mira, vamos a repartirnos las cosas, ¿no? Es el televisor, entonces es mío porque es él. Y luego mi mamá, no, es la televisión. Y es la, ¿sí? Aquí no, hermanos, debemos estar unidos, debemos estar, y más cuando ya hay hijos, ¿no? Dar testimonio a los hijos. Y no testimonio de que, ay, si la sociedad nos dice que así, sino, ¿qué quiere Dios para el matrimonio? Ese es el testimonio que le debemos de dar. Y a ustedes, hermanas, darlo a sus hijos, darlo a sus nietos, ¿sí? Por algún motivo, y si no conocían antes a Dios y se separaron, se divorciaron, dar ese testimonio a sus hijos, ¿sí? La palabra no nada más es encasillada, ¿sí? El tercer mandato, en este segundo punto, tenemos Marcos 10, 7 al 9. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el inciso C de su boletín, el punto 2 nos dice, el divorcio prohibido para el esposo. Tenemos en el versículo 11, al final, nos dice así, asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa, ¿sí? No van a decir las hermanas, no, pues nada más Dios le escribió a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Aquí está también para los hombres, hermanos. Pero aquí en la Biblia no nos habla, aunque no se dice explícitamente, todo cuanto se ha dicho acerca de la esposa cristiana se aplica al esposo cristiano. Debemos estar buscando a Dios, y como lo vimos con la mujer, con paciencia, escudriñando las escrituras en busca de cómo ser en el matrimonio, no como yo creo, sino que Dios quiere en el matrimonio, en arrepentimiento por cualquier pecado y buscando su perdón, confiando que el Señor proporcionará su poder para resolver los problemas. Aquí hago hincapié, hermanos y hermanas, confíen en el Señor, no en sus propias fuerzas, no en su propia inteligencia. Dios es el que nos va a ayudar en estos problemas, en el matrimonio, en los problemas del matrimonio de sus hijos. El problema del matrimonio es que ya tienen nietos grandes de sus nietos. Y por qué no también compartirlo con las personas que no conocen de Dios. Es que tengo miles de problemas, alguien se les puede acercar, ¿no? Pues aquí está, Dios te va a ayudar en tu matrimonio, aunque no sean creyentes, pero debemos dar testimonio, hermanos. No va a decir, pues es que yo soy divorciada, ya no es para mí, ¿no? O yo ya me separé de mi esposo, ya no es para mí.
Podemos dar testimonio afuera, hermanos, de lo que quiere Dios en el matrimonio, ¿sí? Entonces recuerden esto para los hombres también. Tenemos que estar sujetos a Cristo y venir delante de Él diariamente. Y aunque no se dice explícitamente qué tiene que hacer el hombre, es lo mismo entre hombre y mujer, ¿no? Lo que tenemos que hacer. Y la tercera pregunta que los invadía a los hermanos de Corinto era con respecto a el cristiano casado con el cónyuge incrédulo. En el punto 3 de su boletín nos dice: al parecer había muchos matrimonios mixtos en la iglesia de Corintio. Y observemos lo siguiente: no eran creyentes que se casaban con incrédulos, eran infieles que se habían convertido en creyentes. Recuerden que la palabra la podemos salir a dar, el testimonio allá afuera, ¿sí? A lo mejor ya hay personas casadas, ¿sí? Entonces ahí es cuando alguien se convierte. Ellos también decían: bueno, no conocíamos del Señor, yo ya lo acepté, mi esposa no, ¿qué debo de hacer? O viceversa, ¿no? La esposa aceptaba, pero el hombre no. Entonces decían, ellos tenían ese interrogante, ¿qué debían de hacer? Y sí habían hecho algo, pero era erróneo, se los voy a explicar. Las Escrituras nunca sancionan a un creyente verdadero si se casa con un incrédulo, ¿sí? Al principio, ¿qué nos dice en la palabra también? No se unan ¿a qué? A yugo desigual. Pero ok, ya me brinqué las trancas, ya le pedí perdón a Dios, ¿sí? Aquí Dios, ¿sí?, no me va a sancionar, porque el matrimonio es sagrado para Dios. Ok, ya lo hiciste, ya te casaste con un inconverso o una inconversa. Ok, pero Dios bendice tu matrimonio, ¿sí? No me va a sancionar, pero quiere varias cosas que les voy a mencionar ahorita. Al parecer, algunos en la iglesia decían lo siguiente: cuando uno le entregaba su vida a Cristo, no debía venir después con un incrédulo, no debía vivir después con un incrédulo. Los dos eran inconversos. Él aceptaba y decía: no, ya no debo vivir con la incrédula, ¿no? Porque él no conoce de Dios. O decían que como creyente recién convertido debían divorciarse de la esposa o esposo incrédulo. O sea, se iban a los extremos, ¿no? Como lo vimos también con los fariseos, ¿no? Cuando querían aplicar la ley. Dice esto, pero si no, Dios no me encontró en el acto sexual con otra persona, no he cometido pecado, ¿no? Pero Cristo, ¿qué les dijo? Nada más con solo pensarlo estás cometiendo pecado. Aquí igual, ellos se iban a los extremos. Ok, ya soy creyente, pero mi esposa no, ¿me debo de divorciar? ¿Sí? O ya soy creyente, pero mi esposa no, ¿sí? ¿Me debo de separar de ella? ¿Qué debe hacer un cristiano que está casado con un incrédulo? Y su interrogante de ellos decía: ¿quedarse casado o divorciarse? Y aquí Pablo les contesta. Y aquí en las Escrituras nos dan tres instrucciones. Inciso A, la primera instrucción: quedarse juntos si el cónyuge incrédulo está de acuerdo. Los tenemos del versículo 12 al 14. Y nos dice así. Maro, ¿no los quiere leer? A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor: si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella es consciente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él es consciente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fueran sus hijos, serían impuros, mientras que de hecho son sanos. Hasta ahí, gracias. Ok, el cónyuge creyente no debía marcharse, pero solo si el cónyuge incrédulo está dispuesto. O sea, si uno ya aceptó y el otro no, pero él está dispuesto, ok, pues lleva tu relación con Dios. Bueno, ahí el incrédulo le va a llamar.
lleva tu religión con quien quieras, ¿no? A mí, mientras no me afectes, no hay problema, ¿no? Pero aquí, ¿qué nos dice Dios? No se separen, ¿sí? Es que Él no conoce de Dios, no quiere, no se separen. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ser de bendición para Él y para sus hijos. El creyente influirá en su cónyuge en función de Cristo. Debemos de dar testimonio. Si alguien está así casado con alguien que no es creyente, debe dar testimonio de lo que Dios quiere en su vida para que sea el esposo o la esposa se acerque a Dios, ¿sí? Debemos de influenciar. Y también el creyente influirá en los hijos. Si damos testimonio tanto al esposo como a los hijos, vamos a dar fe de que Dios está obrando en nosotros y se van a acercar tanto los hijos como el esposo o la esposa. Y observamos cómo el creyente influye tanto en el cónyuge como en los hijos. La presencia del creyente en la familia hace que Dios influya en toda la familia, siempre que el incrédulo apoye al cristiano. Toda la familia es acepta ante Dios como una familia legítima, una familia apartada para Él y su causa. Dios va a utilizarte o va a utilizar al hombre o la mujer para darle testimonio al cónyuge, ¿sí? Para que él pueda acercarse a Dios, para que él pueda ver, siempre y cuando el cónyuge esté de acuerdo en que lleven su relación con Dios. Porque si hay ese pique, si hay ese problema, ¿sí? Aquí también nos dice más adelante qué va a pasar. La tercera instrucción, en el inciso B de su boletín, separarse si el cónyuge incrédulo lo desea. Versículo 15, ¿lo quiere leer, José Alfredo? Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se le impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Ok, gracias. Si el cónyuge incrédulo abandona al creyente, el creyente debe dejarlo ir. Ay, no, es que hace rato nos dijeron que no, que debo de luchar, ¿no? Pero si él no quiere que tú mantengas esa relación con Dios, hay que dejarlo ir, porque va a ser piedra de tropiezo para ustedes. Y no salgan como siempre lo hemos oído, ¿no? Es que yo lo voy a cambiar. En menos de un año ya va a ser creyente, pastor. Deme permiso. No es así, al contrario. El enemigo va a influenciar en él para que nosotros dejemos esa relación que tenemos con Dios. El lazo del matrimonio se ha quebrantado cuando él decide irse o ella decide irse que no es creyente. Nada más es a Dios que te vaya bien, ¿sí? No esté el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, ¿sí? Nos dice la palabra, ¿no? Que el hombre es cabeza de familia y la mujer se debe de someter al esposo, ¿no? Pero aquí si él no es creyente, olvídenlo, hermano, no tienen por qué. No hay ni sujetamiento ni nada ante él o ante ella. ¿Ok? Ni modo, no se pudo, ¿no? Obviamente pues, ustedes ya pelearon, ya lucharon, ya vieron que esa unión no se rompa, ¿no? Porque es lo primero que nos manda Dios. Pero cuando él ya decide, es más, ni decide, ha habido testimonios de que voy por unos cigarros, ¿no? Y ya no regresó. O voy por algo, o ya simplemente no vuelven. Hermanos, hermanas, debemos de estar sujetos a la palabra. ¿Qué nos dice? Y el tercero, la tercera instrucción, que es el inciso C de su boletín, nos dice: la razón para cooperar con un cónyuge incrédulo, ¿cuál va a ser? Su salvación. ¿Sí? En el versículo 16, Anita, ¿nos los puede leer? Sin embargo, si el cónyuge No, el 16. Dice, ¿cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposo? Amén. El creyente puede guiar al cónyuge incrédulo donde Cristo. ¿Cómo?
dando testimonio, mostrándole que Dios puede obrar en esa unión, en ese matrimonio, ¿sí? Y debemos de hacerlo para que seamos salvación de nuestra pareja. En 1 Pedro 3:1 nos dice: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que, si alguno de ellos no cree en la palabra, puede ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Dar testimonio de ello, hermanos. Dar testimonio de que ustedes sí tienen una relación con Dios, a pesar de todo lo que les diga el esposo o la esposa, ¿sí? A pesar de que no vas, de esto, no aquello, ¿sí? Y si Anita me permite, hace años tu esposo no te dejaba, te ponía trabas. Ahora ya puedes ir, no hay problema, ¿sí? Pero hace muchos años te ponía muchas trabas. Ha sido testimonio y debemos ser más testimonio. ¿Para qué? Para salvación de él. Si realmente quieres a tu esposo, debes de ser testimonio, debes de hablarle para que él pueda llegar a los pies de Cristo. Pero si no te interesa tu esposo, tu unión, tu matrimonio, ¿sí? O con tu hijo también, y un día Laura te lo comentó, tú eres la que debe de traer a Cristian para que él sepa de la palabra de Dios, para que sepa de Dios, que tú seas testimonio en tu familia, ¿sí? Y Dios te va a dar esa sabiduría para que tú puedas hablarles. Hermanos, concluyendo, todo cuanto se ha dicho en este capítulo se refiere a la idea de que Dios nos ha llamado a paz. Debemos de tener paz, y más en el matrimonio, ya sea que los dos seamos creyentes, que uno no, una no, ¿sí? La paz es ciertamente el propósito de Dios en la vida del creyente. Paz con Dios y paz con cada uno. El mensaje glorioso de paz es el mensaje de Dios para el mundo, hermanos. Debemos dar ese mensaje a todo el mundo. Y aquí estas preguntas que Pablo les contestó a los de Corinto fueron esas, ¿no? Sobre los solteros, el divorcio y los matrimonios mixtos, que era entre dos creyentes, entre él creyente y ella no, o ella creyente y él no. Y esperemos que haya servido también de bendición para todos nosotros. Oremos. Dios Padre, a ti toda la honra y toda la gloria, Señor. Te doy gracias que me permitiste traer este mensaje tuyo, Señor. Te pido perdón si algunas palabras fueron mías, Señor. Y que este mensaje sea de bendición para todos nosotros como hijos tuyos. Ya sea que nos afecte directamente, Señor, o que podamos ser testimonio para nuestros hijos, para nuestros nietos, o personas que no te conozcan, Señor. Que les demostremos, que les indiquemos que el único que puede controlar el matrimonio eres tú. Que no hay nadie más, Señor, ni un psicólogo, ni la sociedad, ni nadie, sino tú. Y gracias, Señor, por estas palabras que Pablo les escribió a los Corintios, que nos pueden servir después de tantos miles de años, Señor, que ahorita las hacemos nuestras. Te pedimos que este mensaje sea nuestro, que lo hagamos nuestro, podamos dar testimonio de él. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.